Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a dar comienzo al mensaje de este domingo. ¿Quién recuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Bueno, lo que aprendimos en el mensaje del domingo anterior es acerca de la profanación que algunos de los corintios estaban haciendo en cuanto al culto cristiano, especialmente cuando se reunían para celebrar la Santa Cena del Señor. Podemos recordar que ellos habían perdido el enfoque verdadero o el significado real de lo que es la Cena del Señor. Solamente para hacer un poquito de memoria, ustedes vieron en la Escritura que en esta congregación había grupos sociales dentro de esta iglesia en Corintio que estaba trayendo pues división a la congregación. Se estaban juntando solamente con los que ellos querían juntarse. Recuerden que había personas humildes y había personas pues con un estatus social muy bueno y estaban ignorando a los humildes, a la gente pobre, y no los estaban haciendo participantes de ellos, no estaban experimentando el verdadero compañerismo en la iglesia en Corintio. Ahora, el domingo pasado estuve hablando acerca de este punto porque nosotros como iglesia bíblica queremos ser una iglesia incluyente. No queremos ser ese tipo de iglesias que solamente se reúnen como si fuera un club social, una actividad social, pero que pierden el significado verdadero de lo que es la naturaleza de la iglesia cristiana. Tenemos personas nuevas aquí entre nosotros que se han bautizado, o hay también algunos hermanos que son recién convertidos, son nuevecitos en Cristo, y nosotros como iglesia debemos de acogerlos, debemos de abrirnos y estar teniendo compañerismo con ellos. No tenemos que ignorar, hermanos, esto, porque si nosotros no trabajamos y no nos esforzamos en este tema, pues le aseguro que vamos a tener ese tipo de divisiones en la congregación, que solamente algunos van a llegar pensando en la congregación, en su grupo social, pensando nomás en con quién me voy a juntar, con quién voy a platicar, con quién voy a relacionarme. Eso no es lo que la Escritura, a través de lo que Pablo nos enseñó en estos versículos anteriores, lo que se tiene que tener en la congregación. En la congregación tenemos que tener unidad entre todos, ser unidos y no excluir a nadie de nuestro compañerismo como iglesia cristiana. No queremos llegar a ese punto que llega alguien y ve grupos, divisiones, y él está allá en el rincón y nadie se le acerca, nadie platica con él, nadie le dice bienvenido, Dios te bendiga, ¿qué te pareció la predicación, el mensaje, la alabanza? Y empezar a interactuar con él. No queremos llegar a olvidar a los que nos acompañan y también a todos aquellos que recientemente se han convertido a Cristo Jesús. Eso era un punto que estábamos viendo el domingo pasado, que ellos lo hacían porque ignoraron la naturaleza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa era la razón, pues, por la cual no había unidad entre ellos. Cada cual buscaba su grupo que más le convenía, y así estaban perdiendo el compañerismo con el resto del cuerpo de Cristo. Solamente estoy recapitulando un poco para los que no estuvieron el domingo anterior. También vimos que había egoísmo. Pensaban solamente en ellos mismos y no llegaban al servicio pensando en los demás, solamente en ellos. También vimos que llegaron al grado de emborracharse en las reuniones de
la adoración en lo que respecta en cuanto a la cena, a la Santa Cena del Señor. Estaban pervirtiendo ellos la cena del Señor. ¿Por qué pervirtieron estos corintios con sus acciones la celebración de la cena del Señor, que es tan sublime? Les decía que ellos no entendían lo que era la cena del Señor. Habían perdido el enfoque real de esta sublime ordenanza, institución que Cristo había establecido. Hoy tenemos, por la gracia de Dios, le vuelvo a decir, hermanos nuevos, y ellos tienen que aprender lo que es la Santa Cena. Estos hermanos recién convertidos que han confesado a Cristo Jesús y se han bautizado, tienen que tener un entendimiento de lo que es la Santa Cena. También hay hermanos que ya tenemos varios años en Cristo Jesús, sirviéndole a Él, y también tenemos que estar recordando lo que es la Santa Cena. Tenemos que recordarlo, no tenemos que olvidarnos acerca de esto. Ahora, por mucho tiempo, cuando estuve en una congregación sirviendo al Señor, acostumbrábamos a celebrar la Santa Cena cada mes. Y nos juntábamos como iglesia para llevar a cabo la celebración. Pero algo que yo notaba en algunos hermanos que me dejaba sorprendido era que siempre que se celebraba la cena del Señor, ellos se apartaban. Ellos se hacían a un lado, se hacían al rincón, o simplemente se despedían y se iban a sus casas. O podría ser también que si se anunciaba la cena del Señor, ellos no asistían a la celebración, no asistían al servicio en esa ocasión. Estaban evadiendo ellos la participación de la Santa Cena. Lo observé de tal manera que en una ocasión abordé a tales hermanos y les pregunté: disculpen, ¿por qué cada vez que estamos celebrando la cena del Señor ustedes se apartan? ¿Por qué no participan de ella? Ellos empezaron a dar algunas justificaciones para no participar, pero eso fue por un año que los observaba con esa actitud yo a estos hermanos. Ahora, ¿qué pasaba con estos creyentes que les comento? ¿Será que no entendían lo que es la Santa Cena? O si lo entendían, ¿por qué no participaban de la cena del Señor? ¿Por qué la estaban evadiendo? Hay algunos que llegan a tomar la Santa Cena de una manera indigna, no correcta. Pero hay otros que dan la impresión de no estar interesados en la participación de la Cena del Señor también. Creo que estas dos actitudes son muy extremas, son extremistas. Por un lado, algunos participan indignamente y por otro lado, algunos no muestran el interés en participar en ella. Un comentarista bíblico, hablando acerca de esto, en cuanto a la participación de la Santa Cena del Señor, él dice lo siguiente: no participar en la Cena del Señor es desobediencia y es pecado. No participar en la Cena del Señor es desobediencia y es pecado. Siglos atrás, los puritanos, que ustedes han leído acerca de ellos tenían en muy alta estima la celebración de la Santa Cena. De tal manera que cuando un congregante de su congregación no participaba, rápidamente iban y lo amonestaban y lo reprendían. Y si este congregante por segunda ocasión no participaba de la Cena del Señor, era expuesto a la disciplina de la iglesia y era quitado de la comunión cristiana. Era tan importante para ellos la Cena del Señor que vemos que tomaron esas medidas para los que no participaban en ello. Hermanos, yo creo que hoy en día
muchos estamos perdiendo el enfoque de lo que es la cena del Señor. No le damos la importancia que se merece. No lo vemos como un acto sagrado y sublime donde nosotros entramos en una comunión con Cristo Jesús. Y por eso no hay ese interés en la participación de la cena del Señor. Tú tienes, yo tengo que participar de esta cena, de esta celebración. Pero antes, yo tengo que entender el significado real de lo que es la Santa Cena. Y por eso hoy quiero enseñarles en lo que dice Pablo en estos versículos del 23 al 26, qué significa la Santa Cena, cuál es el significado real y verdadero de la Cena del Señor. Veamos lo que dice el versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa la cena del Señor? Hay varios significados. Hay grupos que tienen su significado para la cena del Señor. El catolicismo le da un significado, algunos grupos cristianos le dan otro significado. Pero tenemos que ver nosotros en las Escrituras qué es lo que significa la Cena del Señor. Primeramente, lo que vemos es que la Cena del Señor es una institución establecida por Cristo la noche que fue entregado. El versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Esa noche, cuando Cristo fue entregado, fue traicionado, Él estableció la institución de la Santa Cena. ¿Dónde lo vemos? Acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 26. Versículo 20 en adelante. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y voy a pasar al 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la Santa Cena es una institución que Cristo establece esa noche. Es una institución establecida para la iglesia. En el Nuevo Testamento solamente encontramos dos ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. No hay más ordenanzas en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana. No existen lo que se conoce como otros ordenanzas que mucha gente practica, hace o otro grupo religioso lleva a cabo, como confirmación, primera comunión.
nupcias y extrema unción, etcétera, etcétera. No existen ese tipo de ordenanzas en la palabra de Dios. Solamente hay dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor. Los corintios tenían que entender que esta institución era establecida por el mismo Señor Jesucristo. Esta institución no fue establecida por Pablo ni por algún otro apóstol, sino que venía directamente de Jesucristo el Señor. Cuando ellos entendieran que esta institución era establecida por Cristo, ellos no tenían que llegar al punto de desestimar la Santa Cena como lo estaban haciendo, sino que deberían de cumplir correctamente, porque viene de la misma autoridad de Cristo esta institución. Tenemos que entender que la Santa Cena es establecida por Jesucristo. Dice Pablo que él recibió del Señor lo que también les ha enseñado. Pablo recibe la revelación de parte de Cristo, porque dice Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, que el mismo Señor Jesús le reveló a Pablo el Evangelio. Mismo Cristo se lo reveló a él. Entonces, cuando Pablo recibe esta enseñanza, ¿qué es lo que hace él? Él la transmite, él la enseña a los cristianos que estaban en Corintio. Algunos piensan que la primera carta de los Corintios fue escrita primero, antes que los evangelios. Y no estaban todavía los evangelios. Algunos comentaristas estudiosos de la palabra de Dios piensan esto. Ahora, hermanos, antes se transmitía de esta forma: recibían y transmitían de una forma oral las enseñanzas. Es una forma tradicional de transmitir algo, de enseñar algo de una manera oral. Una vez que se establece el Nuevo Testamento, se cierra el canon, ya no. Ahora tenemos la revelación de la palabra de Dios, y ahora si queremos transmitir algo, queremos enseñar algo, es a través de lo que dice la palabra de Dios. Pablo puede recibir del Señor esta revelación de la cena del Señor. Ahora, la cena del Señor significa también una comunión más íntima con Cristo el Señor. Porque si retrocedemos más atrás al capítulo 10 de esta misma carta, vamos al capítulo 10, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, la cena del Señor es una comunión con el cuerpo de Cristo, es una comunión con el mismo Cristo. Por eso le decía, muchos que no participan de la cena del Señor se están perdiendo de esta experiencia tan sublime, tan sagrada, de tener esa comunión con Cristo mismo a través de participar de los elementos que conlleva la cena del Señor. A mí me da mucha alegría y me da mucho gusto cuando celebramos la cena del Señor. Yo empiezo a preparar mi corazón, empiezo a analizarme, empiezo a meditar cómo está mi vida delante de Dios, porque quiero participar de esta cena, de esta ordenanza. Para mí me llena de gozo, me llena de alegría participar. Pero lo vuelvo a repetir, para muchos no. Parece que no les interesa o no están conscientes de lo que es la cena del Señor, en tener una comunión sublime con Cristo a través de estos elementos.
Nosotros no solamente tenemos comunión con Cristo a través de la oración, a través de la palabra, sino que a través de esta ordenanza también entramos en esa comunión íntima y profunda con Cristo. Eso significa la cena del Señor, entrar en esa comunión profunda con el mismo Señor Jesucristo. Participamos de su mesa, compartimos el pan, es el cuerpo de Cristo, es la comunión, dice el apóstol Pablo en estos versículos. La cena del Señor, ya vimos pues que es una institución que Cristo establece, pero la cena del Señor representa la muerte sustituta del Señor Jesús a favor de nosotros. Esta celebración tiene un significado muy especial. También dice Pablo que representa la muerte sustituta del Señor Jesús a favor de nosotros. En la Santa Cena pues vemos dos elementos, que es el pan y el vino. ¿Cuál es el significado del pan? ¿Qué significa el pan? Porque Jesús lo usó. Bueno, Pablo dice, y Cristo mismo en Mateo 26, donde leímos, que el pan representa su cuerpo de Jesús. En la celebración judía, cuando Cristo está celebrando la Pascua, y luego Él establece la cena del Señor, la celebración de la Pascua consistía de algo. ¿Qué consistía? Cada mes del Nisan, entre marzo y abril, al día 14 tenían ellos que celebrar la Pascua por 7 días. Durante 7 días tenían que comer hierbas amargas y tenían que comer panes sin levadura. El último día era cuando ellos asaban un cordero y lo comían entre familias. Eso era la Pascua para ellos. Esa Pascua ellos la llevaban a cabo para recordar la forma en que Dios los había salvado de las manos de los egipcios. Como aquel día, cuando el ángel de la muerte iba a pasar para matar a los primogénitos de los egipcios, ellos, a través de la celebración y de la muerte del cordero, ponían sangre sobre sus puertas, sobre sus postes, y pasaba el ángel y miraba esto y no les hacía daño alguno. Ellos se salvaron la vida a través de esto. ¿Por qué? Porque Dios así les dijo que tenían que llevarlo a cabo. Entonces, la Pascua para los judíos era el recordatorio de lo que Dios había hecho en aquel entonces con ellos, a liberarlos del poder de los egipcios. Ellos primero comían hierbas amargas y tenían un vino que era acompañado por eso, con ello, y cantaban himnos. El himno que ellos cantaban es lo que se encuentra en Salmos 13 y hasta el Salmo 18, donde habla sobre todo lo que los judíos están alabando, adorando de su redención del pueblo de Israel en las manos de los egipcios. Ahora, después ellos comían los panes sin levadura y también bebían una copa. En ese momento es cuando Cristo toma el pan y les dice lo que dice aquí el versículo 24 de Corintios 11. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo lo está asociando con el pan. Ustedes saben claramente que el pan era sin levadura, el pan que se llevaba a cabo. ¿Por qué era sin levadura el pan? El pan que ellos cocían, elaboraban, no tenía que ser con levadura, porque la levadura es un símbolo de pecado, de maldad en las Escrituras. Es un símbolo de pecado y de maldad.
entonces Cristo asocia su cuerpo como sin levadura, y nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo fue santo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, fue puro. Cuando nosotros vamos y vemos las instituciones tipológicas en el Antiguo Testamento, todo está relacionado con Cristo Jesús. El pan sin levadura no tiene un significado simple, todo está allí porque nos quiere llevar a cabo la palabra de Dios, estas instituciones, hacia la figura principal que es Cristo, el Señor. Todo tiene un significado en las Escrituras. Ustedes llegan y ven el libro de Levíticos y se aburren y se duermen y hasta allí terminan su lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ven tantas cosas instituidas allí en cuanto al culto, a la adoración a Dios en el Antiguo Testamento, que a veces preguntamos, ¿y esto qué significa aquí? Bueno, todo lo que vemos allí, si profundizamos en la palabra de Dios, vemos que tiene un significado porque todas figuran hacia Cristo el Señor. Entonces, el pan en la cena tiene un significado. Representa el cuerpo encarnado del Hijo de Dios. El cuerpo encarnado del Hijo de Dios. Para los judíos, el pensamiento que tenían respecto al cuerpo es que para ellos representaba la vida entera de la persona. Esto quiere decir que la vida entera de Cristo está representada en lo que está diciendo en el pan. Es un pensamiento de saber que allí está la vida entera, tanto su mente, sus emociones, su pensamiento, su intelecto, su voluntad, todo está representado en el cuerpo de las personas, para el pensamiento judío. Entonces, hermanos, el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que representa el pan. Ahora, dice que este cuerpo fue partido por nosotros. En otras palabras, que fue entregado a favor nuestro. ¿Por qué el cuerpo del Señor Jesús fue entregado a favor nuestro? Nosotros tenemos que saber por qué fue entregado. Hay algunas personas, incluso algunos liberales cristianos, que creen que la muerte de Cristo no fue una muerte vicaria o sustituta, que Cristo no murió por los demás, sino que Cristo simplemente murió por un ideal propio, así como muere una persona que está propagando sus ideales y que muere como mártir por lo que él piensa, pero que la muerte de Cristo no tiene ningún significado, ninguna relación con nosotros los hombres. Eso no enseña la palabra de Dios. La Escritura dice claramente que ese cuerpo fue entregado a favor nuestro. Recordemos que todos los hombres, desde el más bebé aquí en este lugar hasta el más mayor, nacemos en pecado. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores también por práctica. Y si somos pecadores, nosotros merecemos el juicio de Dios. La Escritura dice claramente en Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Aún hasta el más bebé está en esa condición delante de Dios. Está separado de la presencia de Dios. Está muerto, separado. Romanos 6:23 también nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si somos pecadores por naturaleza y por práctica y nacemos así, pues merecemos nosotros la muerte, merecemos nosotros el juicio de Dios sobre nuestras vidas. El terrible juicio de Dios sobre nuestras vidas lo merecemos nosotros. Lo merece el ser humano. Porque en Ezequiel también 18, versículo 4, dice que el alma que pecare, esa vivirá, no, esa morirá. El hombre pues merece el juicio, la condenación, el castigo, el infierno, la ira de Dios sobre él, merece todo eso.
Eso es lo que nosotros merecemos como seres humanos en esta tierra. No merecemos el favor de Dios. No hay tal cosa que todos somos hijos de Dios, de que no importa cómo vivamos, que Dios es tan misericordioso, que Dios no va a tomar en cuenta las injusticias y las iniquidades de los hombres, porque Dios todo lo perdona. No existe tal cosa. Claro que Dios perdona las iniquidades y las injusticias de los hombres, pero todo pecado cometido tiene que ser castigado por la justicia de Dios. Tiene que ser castigado por la justicia de Dios. ¿Podría Dios haber dicho, bueno, están todos perdonados? Solamente decretar con su palabra, todos los hombres, desde Adán hasta este tiempo, todos quedan perdonados. Solamente con un decreto de palabra. ¿Podría hacerlo Dios? Dice, sí, pero Dios no va a desvirtuar un atributo muy perfecto que Él tiene, que es su justicia. La justicia de Dios demanda castigo, demanda juicio. Por eso, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, da su cuerpo en favor de nosotros. Eso es lo que vemos en la Escritura. Ahora, Cristo dio su vida, su cuerpo, en lugar tuyo y en lugar mío, para pagar pues las exigencias de la justicia de Dios. Esto es una muestra del más grande amor de el Señor y de Cristo por nosotros. Queremos saber nosotros cuál es la más grande expresión o modelo de amor. Veamos a Cristo dando su vida por ti y por mí. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 7 y 8, lo siguiente: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal vez usted podría decir, yo puedo dar la vida por una persona justa, una persona que no ha hecho nada malo, pero dar la vida por un secuestrador, dar la vida por un asesino, dar la vida por un violador, dar la vida por un terrorista, dar la vida por un mentiroso, por un engañador, por un idólatra, por un adúltero, por un fornicario, creo que no. Pero Cristo Jesús, aunque nosotros seamos ese tipo de hombres pecaminosos y que somos abominables ante los ojos de Dios, Él da su vida en rescate por nosotros. Él da su cuerpo, Él entrega su cuerpo para liberarnos. Él lo hace para que nosotros entendamos ese gran amor que Dios tiene para el hombre. Entonces vemos tanto justicia como amor interactuando de manera simultánea en el sacrificio de Cristo Jesús. Hermano, hermana, comer el pan en la Santa Cena es comprender que Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Por eso no quiero ignorar, por eso no quiero perderme, no quiero dejar de participar, porque yo estoy y tú estás comprendiendo que Cristo murió y tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Los corintios estaban profanando esta celebración tan sublime que representaba la muerte misma del Hijo de Dios en la cruz. Era una profanación, estaban pervirtiendo este acto tan sublime de Cristo muriendo en esa cruz tan dolorosa y tormentosa. Ahora, ¿qué significa la copa? Porque dice Pablo, escribiendo lo que el Señor le enseñó y lo que Cristo también instituyó,
Dice el versículo 25: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Dice que la copa significa un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto al que se refiere Cristo cuando estableció la Santa Cena? Es el pacto que Dios prometió a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y el pacto consistía básicamente de algo muy importante, pero quiero que seamos textuales a lo que se refiere ese pacto que Cristo dice, lo que significa su copa. Jeremías, versículo 31, capítulo 31, versículo 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese pacto tenía como sustancia básicamente en que Dios iba a perdonar los pecados de la nación de Israel, y donde Dios ya no se iba a acordar más del pecado de ellos. Eso era el pacto. ¿Recuerdan que los judíos, ellos querían buscar el perdón a través de la observancia de la ley? Y hoy, obviamente, Dios estableció un pacto mosaico donde tenían que sacrificar continuamente becerros, animales sobre el altar, para que Dios les perdonara sus pecados, tanto de una forma nacional como de una forma individual. Pero nunca eran perdonados realmente a través de ese sistema. Entonces tiene que venir un pacto, el pacto que dice aquí Jeremías, donde dice que sus pecados y sus maldades tenían que ser perdonadas y no iban a ser recordadas jamás. Los judíos rechazaron a Cristo. Sí lo rechazaron. El pacto especialmente es para los judíos, pero ellos lo rechazaron a Jesucristo. Cuando Él vino a este mundo, los judíos no lo aceptaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice el Evangelio. Cuando ellos rechazan al Mesías, rechazan a Jesucristo, ¿qué es lo que hace Dios? Se voltea hacia las naciones, hacia los pueblos de todo el mundo, y les muestra su gracia, su amor y su misericordia. Y entonces los gentiles, que somos nosotros, somos beneficiarios de ese pacto que Dios hizo con esta nación. Ahora nosotros gozamos de las misericordias de Dios, gozamos de la gracia de Dios. Y somos también perdonados por Dios a través de Cristo Jesús. Somos perdonados también por Él. Según lo que dice Romanos, capítulo 11, versículo 11 y 12, y también Romanos 11, versículo 25. Hasta que la plenitud de los gentiles sea completa. Está hablando Pablo allí. ¿Cómo podrías tú conseguir el perdón de pecados de tu vida? ¿Cómo podrías hacerlo? No hay una forma en que tú personalmente puedas encontrar la fórmula para perdonar, para que Dios perdone tus pecados. Hermanos, es triste
pero es algo que de veras causa dolor en el corazón, de ver personas que quieren ser perdonados de sus pecados a través de sacrificios tan extremos. En estos días pasó la celebración de San Juan Bautista, aquí en Guadalupe, y no sé si también allá en Bracho. Pero yo iba por la calle conduciendo y iba un hombre, así pues, por la calle. Iba, me imagino que era su mamá, al lado, y desde la parroquia de Loreto. ¿Saben dónde está la parroquia de Loreto? Está acá de este lado, por el lado donde vive Josué, hacia arriba. Desde la parroquia de Loreto iba de rodillas por la calle. Iba a cruzar la calle, ¿cómo se llama esa calle? Buenavista, creo que se llama así. Y después iba a subir hacia la calle que conduce al campo de los Moros, que se conoce así. Después iba a llegar allí y estaba empedrado, hay tierra. Iba a llegar hasta donde estaba el santo y pues agradecerle, no sé, hacer una obra por él, pensando que les va a ayudar y que eso les perdona sus pecados. Pero era tanto el sufrimiento que yo miraba en este hombre, que iba sudando. Los carros se tuvieron que parar, tuvieron que buscar otras alternativas, otras vías, porque no podían avanzar. Porque imagínense caminar desde el Loreto al campo de los Moros de rodillas. Aunque le hayan sangrado a ese hombre las rodillas, aunque haya dejado la calle llena de sangre, eso no le trae perdón de pecados a su vida. ¿Por qué? Porque es a través de lo que Cristo hace que nos perdona nuestro pecado. Amén. El nuevo pacto es pues que somos perdonados a través de Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada para ello. Lo único que necesitamos es arrepentirnos y creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Este pacto que nos habla aquí de lo que es la cena del Señor, la copa, es un pacto que fue sellado con sangre, con la sangre de Cristo Jesús. El fundamento del nuevo pacto fue puesto por medio de la cruz, por medio de la sangre derramada de Jesucristo el Señor. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este pacto tenía que ser sellado con la sangre, no de un profeta, no de un ángel, no de un hombre poderoso de este mundo, sino con la sangre del Hijo de Dios. Tenía que ser firmado, tenía que ser sellado. Era a través de la muerte de la cruz que se sellaba el pacto. Ahora, hermanos, esta institución de la Cena del Señor es un recordatorio de su muerte y su segunda venida. Es un recordatorio de su muerte y su segunda venida. Cristo dijo que debemos celebrar
debemos practicarla en memoria de Él. En memoria de Él. Volvemos a Corintios. En el versículo 24, las últimas palabras dice: haz esto en memoria de mí. Y el 25 también dice: haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cristo está diciendo que cuando nosotros lleguemos a celebrar la Santa Cena, lo tenemos que hacer en memoria de Él, de Cristo. ¿Qué significa hacerlo en memoria de Él? Es simplemente tener un pensamiento vago y simple y llegar y tomar la cena como si nada, tomar el pan, tomar el vino como una forma tan simple y tan sencilla que ni siquiera me pongo a pensar el significado tan profundo de lo que representa y ni siquiera hago memoria de lo que significa esta ordenanza en mi vida. Hermanos, en memoria de mí significa básicamente lo siguiente: es un afectuoso traer a la mente a la persona misma. Es de una manera tan afectuosa, dice, traer a la mente a la persona misma que estamos recordando. Un escritor dice que esto es más que un simple recuerdo, es un esfuerzo mental y vivo. Y esto, al celebrar la Santa Cena, debe de crear un impacto en nuestras vidas. ¿Por qué? Al momento que tú vas a celebrar la Cena del Señor y que yo la voy a celebrar, tengo que hacer un esfuerzo mental y vivo de traer a la mente a la persona a la que estoy recordando. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros estamos tomando la Santa Cena, mi mente se está proyectando, está visualizando toda esa cena, todo ese escenario, ese acontecimiento de hace 2000 años, cuando Cristo derramó su sangre y fue clavado en la cruz del Calvario, y cómo es que el Padre le abandonó en la cruz, porque Cristo llevaba el pecado de nosotros encima de Él. Es que yo tengo que recordar, tengo que tener ese esfuerzo mental de saber lo que significa la Cena del Señor. Es recordar intensamente, es recordar de una manera viva la muerte del Señor. ¿Ustedes creen que los corintios, con sus divisiones, con su egoísmo y con sus borracheras, pueden llegar a este estado mental de estar recordando de una manera correcta a Cristo Jesús? Claro que no. Por eso, en lo personal, a mí me crea un impacto el participar de esta ordenanza. Cristo también dijo: hace esto. Porque también dice en estos versículos que les leí: hace esto en memoria de mí. Hace esto en memoria de mí. Puede traducirse, otras versiones lo pueden traducir: practiquen esto en memoria de mí. Practiquen esto en memoria de mí. Una iglesia o persona que no participa de la Cena del Señor, ¿qué muestra con esa actitud? Estuve
en una iglesia donde nací espiritualmente y estuve 3 años allí congregándome. De esos 3 años, una sola vez celebramos la Cena del Señor. De 3 años, una sola vez se llevó a cabo. Y me puedo imaginar, y los que no fueron ese día, ¿cuánto tiempo tenía que haber pasado para otra celebración? ¿Otros 3 años o 4 años? 7 años no participando de la Cena del Señor. Alguien que no participa o que no le toma mucho interés, ¿estar haciendo memoria de Cristo Jesús? ¿Estar haciendo esa memoria que Él dijo, hágalo en memoria de mí? Hermano, fíjate lo que dice otro escritor bíblico. Por tanto, no participar en la Cena del Señor no es una opción para los creyentes, es opcional. Va a haber Cena del Señor el domingo que viene. Va a haber Cena del Señor. No, pues no voy a la iglesia, pero va a haber Cena del Señor. No me interesa, no importa, tengo otras cosas que hacer. No estaba dentro de mis planes venir el domingo siguiente a congregarme. Es opcional, hermanos, para el creyente. ¿Participas o no participas? Claro que no es una opción. Él sigue diciendo, debemos tener comunión de forma regular si es que queremos ser fieles al Señor, que nos compró por medio del acto que debemos recordar. No participar es desobediencia y es pecado. No participar de acuerdo a lo que Cristo dijo. Hacer esto es un mandamiento, es un imperativo, es algo que Cristo está mandando para los que estaban en aquel entonces reunidos alrededor de la mesa, pero también para la iglesia a través de los siglos. Entonces, tenemos que participar de la Cena del Señor, no tiene opción. Si lo hace, usted está en desobediencia y está en pecado delante de Dios. Ahora, la Cena del Señor es un memorial, no es una repetición del acto. ¿Sí me entienden? Es un memorial, no es una repetición del acto. ¿Por qué? Algunos han enseñado, y específicamente la Iglesia Católica enseña que participar en la liturgia que ellos llevan acerca de tomar la Eucaristía, participar en la misa, es una repetición del sacrificio de Cristo, donde el sacerdote convierte los elementos, el pan y el vino, en la sangre y en el cuerpo real de Cristo. Esto es lo que se conoce como la transubstanciación. Que un sacerdote, toma pan, toma vino, y a través de recitar por un ritual de palabras, convierte en el cuerpo real y la sangre real de Cristo esos elementos. La misa, ¿qué es la misa? La misa es un sacrificio.
es la repetición del sacrificio de Cristo. Todos los días se hacen misas alrededor del mundo, especialmente en los países que son católicos. Específicamente, ¿qué están haciendo? Están sacrificando a Cristo nuevamente sobre el altar. ¿Y quién lo está sacrificando? Un sacerdote. Eso es una blasfemia ante los ojos de Dios. ¿Por qué es una blasfemia? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 7, versículo 27, hablando de Cristo, pero el 26 al 27 le voy a dar lectura. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y estas palabras son interesantes, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una sola vez y para siempre. Solamente una vez. No hay necesidad de que Cristo sea sacrificado nuevamente. Si ellos lo enseñan de esta forma, están en una blasfemia ante los ojos de Dios y en desobediencia y contradiciendo la palabra de Dios en este texto. Lutero creía que la presencia real de Cristo ya estaba en el pan y en el vino. A esto se le llama consubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Lutero dice, no hay necesidad de transformarlo, sino que ya existe, ya está real, verdaderamente en el pan y en el vino. Eso creía él. De tal manera que esto trajo un desacuerdo con otro teólogo, con otro reformador llamado Zwinglio. Este creía que el pan y el vino son representaciones o símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Lutero y este personaje se reunieron para hablar en cuanto a la doctrina cristiana, estuvieron de acuerdo en 14 puntos, pero en uno, en el 15º, no estuvieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? Lutero no aceptó lo que Zwinglio le proponía a través de las Escrituras, lo que le enseñaba. Hermanos, cuando tomamos el pan y el vino, no es el cuerpo real de Cristo ni la sangre real de Jesús. Solamente son representaciones o símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué cree usted que la Iglesia Católica no le ofrece el vino, la copa de vino a los feligreses? ¿Por qué solamente le ofrecen, vamos a llamarlo, el pan? Porque ellos creen que es tan real el cuerpo y la sangre de Cristo que si un ingenuo derrama la sangre, derrama la copa, está derramando la sangre de Cristo Jesús. Y por eso quieren evitar esos accidentes. Por eso no se la ofrecen la copa a los feligreses. Solamente quien la toma, el sacerdote. Y cuando se participa solamente de un elemento, ¿es la cena del Señor? Claro que no, no es la cena del Señor, porque la cena del Señor se tiene que celebrar de una manera completa. Y hay grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, que supuestamente cuando ellos celebran la Santa Cena, no crea que la celebran los que están congregados allí en el salón del reino,
¿Quién celebra, quién participa solamente de la Santa Cena en este grupo religioso? Solamente un grupo selecto. El cuerpo de gobernantes que se encuentra allá en la West Tower, en Brooklyn, Nueva York. Solamente ellos participan. ¿Por qué? Porque ellos son el cuerpo gobernante, el cuerpo selecto de la organización de Jehová aquí en la tierra, y por eso solamente ellos participan, los demás no participan. ¿Es correcto esa práctica, esa forma, esa modalidad de celebrar la Santa Cena solamente unos cuantos? Que solamente aquí José Luis y Josué celebren la Cena del Señor y ustedes solamente como espectadores no están participando de la Santa Cena. Eso no es cumplir con la Cena del Señor como la estableció. En la Cena del Señor todos participamos, todos estamos incluidos. En la Cena del Señor, hermanos, no se ve que se llame a que esté una persona de por medio, como un sacerdote, para llevarla a cabo. Hay ideas entre el mismo cristianismo que son tradiciones o son pensamientos cerrados, de tal manera que si no es el pastor ordenado, salido de seminario, con un máster en teología y con varios libros escritos, no voy a participar de la Cena del Señor. ¿No pasa así, José Luis? Para participar tiene que estar el pastor siempre, es el que tiene que presidir, tiene que dirigir la Cena del Señor. Si no hay pastor en una congregación de las que estoy hablando, no llevan a cabo la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no tiene una figura emblemática que pueda hacerse cargo de presidir este servicio. Y esa es una equivocación errada, hermanos. Aquí, en la iglesia, un hermano consagrado, un hermano temeroso de Dios, un hermano fiel puede presidir, puede llevar a cabo y guiar a la congregación a la Cena del Señor, ¿o no? ¿O solamente la persona sagrada? Claro que no, hermanos. Entonces, el pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. Todos tienen que entrar al redil, por la puerta de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cristo es una puerta literalmente, como la que hay ahí en el baño? ¿Está diciendo eso? Cristo está usando una metáfora. Y lo que quiere enseñar que Él es como una puerta donde podemos entrar al reino de los cielos a través de Él. Cristo dijo que Él era la luz. Cristo es la luz moral, hermanos, también. Y muchas otras metáforas que Cristo dijo que Él era. Yo soy la vid. ¿Está diciendo que es una vid, así como ese árbol que está allí literalmente? Claro que no, hay una enseñanza detrás de eso. Entonces, el pan y el vino también es algo metafórico, es algo simbólico en la Cena del Señor. Si nosotros tomamos la Cena del Señor, debemos de tener respeto por lo que estamos recordando, pero no porque digamos que el pan y el vino es la presencia real de Cristo, como nos lo enseñaron a muchos de los que pertenecimos a la iglesia tradicional aquí en este lugar. Ahora, la Cena del Señor debe ser celebrada, aunque no dice cada cuándo. ¿O sí dice? ¿Cada cuándo tenemos que celebrar la Cena del Señor? Dice aquí en el versículo 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice, todas las veces que comieres el pan y la bebieres.
No dice que cada semana, no dice que cada mes, no dice que cada año, cada 3 años, no dice eso. Claro que no. Una señora que pertenece a una congregación, no sé de qué rama denominacional pertenece, esa señora me atacó y me dijo: ¿ustedes celebran la Cena del Señor? Le digo: sí, la celebramos. ¿Cada cuándo? La celebramos cada mes. Pues qué mal están ustedes, la verdad. No son una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque nosotros la celebramos cada 8 días. Cada semana, porque la Biblia dice en Hechos 20, versículo 7, que se reunían para celebrar la Santa Cena cada día del Señor, y por eso lo hacemos así. Tenga cuidado, porque dice la Escritura que también permanecían todos los días juntos, y en la Cena del Señor, celebrando, partiendo el pan. Entonces quizás está fallando, porque tiene que usted que celebrarla todos los días, según a su criterio, a su lógica que usted tiene. Hermanos, no dice cuánto tiempo tiene que pasar para celebrar la Cena del Señor, pero sí debemos celebrarla con frecuencia. Y hasta ahorita lo venimos haciendo. ¿Cada cuándo celebramos la Cena del Señor? Cada mes, aproximadamente cada mes. Y vamos a continuar en esto, celebrándola así, de esta forma. Ahora, la Cena del Señor es una proclamación de la muerte y de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando estamos celebrando la Cena del Señor, estamos anunciando. ¿Qué estamos anunciando? Su muerte. Es un acto silencioso, pero estamos anunciando, estamos proclamando, estamos predicando la muerte de Cristo Jesús. La Cena del Señor es un testimonio al mundo de lo que Cristo Jesús ha hecho en este mundo a favor nuestro, y de cómo Él fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día, del cual nosotros no nos avergonzamos de Él. Yo anuncio, cuando celebro la muerte de Cristo Jesús y su segunda venida, estamos predicando la salvación de Cristo para nosotros. Eso es lo que representa, eso es lo que es la Santa Cena. Una proclamación, una predicación a través de un acto de nuestra salvación en Cristo. Si se fija, hermanos, lo profundo que es la Santa Cena, lo sublime. Es por eso que no debemos llegar al punto de menospreciar la Cena del Señor cuando se celebra. Si los corintios la menospreciaban, la pervirtieron con sus conductas, cualquiera que se niega a participar hace lo mismo. Un menosprecio al acto más sublime y sagrado que tenemos como iglesia. Para terminar, la Cena del Señor fue establecida por Cristo y debe ser llevada con seriedad, hermanos, con seriedad. No se puede usar elementos que no simbolicen y que no estén tan cercanos a lo que se usó en la primera celebración. No podemos usar nosotros galletas Emperador ni refresco para la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque esto se debe llevar con seriedad. La Cena del Señor representa el sacrificio de Cristo, de su cuerpo que fue entregado. También representa el nuevo pacto en el que estamos incluidos todos nosotros, en el cual hemos sido perdonados de nuestros pecados.
Y la cena del Señor es una predicación silenciosa de la muerte sustituta de Cristo y un recuerdo de que lo esperamos a Él nuevamente en este mundo. Anunciamos su muerte hasta que Él venga. ¿Cuándo vamos a dejar de celebrar la cena del Señor? Hasta que Él venga por segunda vez. ¿Qué piensas hacer la próxima vez que celebremos la cena del Señor? ¿Le darás la seriedad que es? ¿O todavía no entiendes el significado tan profundo que es ser participante de esto? Yo exhorto, hermanos, y les animo que como iglesia me gustaría ver a todos los que son bautizados, a todos los que son discípulos de Cristo, participando de esta celebración y experimentando una comunión más profunda con Cristo a través de la cena del Señor. Si a ti no te interesa, te dices cristiano, pero evades tu participación, que el Señor trate en tu vida y te muestre y te convenza de lo importante que es participar de una manera correcta y adecuada en la cena. Vamos a orar.